conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esta tarde nosotros vamos a tratar de compartir con ustedes algunas inquietudes sobre lo que van a ser esos efectos en el sistema económico internacional y que fatalmente tienen una repercusión en la República Dominicana. Esta tarde nos van a acompañar unos eminentes académicos que se han dedicado a estudiar las relaciones internacionales y el derecho internacional y que esperamos que con este diálogo vamos a suscitar su curiosidad, vamos también a satisfacer algunas inquietudes y que después tendremos un diálogo más interactivo después de la participación de nuestros dos expositores. Tenemos un tercer expositor que es una estrella matutina. Yo me permito esa apreciación porque yo quiero mucho al doctor Pascal Peña, quien es profesor de Derecho Internacional Público, doctor de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid y que también nos estuvo aquí acompañando en los diálogos que el CCD mantiene cada martes por Radio Funglobe con un equipo estelar. Aquí tenemos al profesor Felipe Cuello, que nos acompaña todos los martes, a César Polanco Reynoso, nos falta Alejandra, que esperamos que haga presencia esta tarde, y verdaderamente es con mucho regocijo que el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo inaugura su serie de diálogos y de coloquios de esta temporada 2022. Este es el primero que hacemos y tenemos además el beneficio de poderlo hacer ya con menos restricciones por el COVID y bueno, como yo estaba diciendo ahorita, que quizás tenemos que darle un aplauso a Vladimir Putin porque Vladimir Putin le puso un fin al COVID, ¿verdad? Y lo vamos a proponer para el Premio Nobel de Medicina por esa hazaña. Sin más, bueno, voy a presentar ahora a nuestros queridos participantes que nos van a ofrecer todos sus escenarios sobre este conflicto. A mi derecha tengo a una muy querida amiga, la doctora Lucia Raya, quien es abogada internacionalista, historiadora y politóloga, que realizó un doctorado en historia en la Universidad de Sevilla y desde 1996 se ha desempeñado como docente en las áreas de Derecho y Relaciones Internacionales en varias instituciones de educación superior. A la par de todo esto, Lucy funge como encargada y ministra consejera del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde asesora en materia de relaciones exteriores, derechos humanos, derechos de la mujer, manejo pacífico de los conflictos. Cuenta también una amplia participación en varias organizaciones no gubernamentales, es autora de varias obras y ensayos y ha ganado mucho reconocimiento institucional en el plano internacional por su trabajo. A mi izquierda tengo la juventud, qué bueno, a Yuri Rodríguez, abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Cuenta con maestrías en Ciencia de las Políticas Públicas y Gerencia de la Universidad de Glasgow y en Administración y Gestión Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, posee un diploma de Economía Política de la Universidad de Edimburgo, fue director de la Unidad de Naciones Unidas del Ministerio de Educación. Yuri formó parte de la comisión que presentó el Plan Nacional de Regularización Migratoria ante el Secretario General de las Naciones Unidas y de la delegación que representó al país en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el 2015, que se celebró en París, Francia. El profesor Pascal Peña Pérez, que ya yo les comencé a revelar su currículum, se unirá a nuestra conversación un poco más tarde porque está en camino. Nuestro objetivo esta tarde es analizar el alcance de la actual crisis diplomática entre Rusia y Ucrania, el contexto histórico y geopolítico y los posibles efectos de este conflicto para la República Dominicana. La doctora Lucia Raya nos va a hablar del derecho internacional y Yuri va a hablar de los antecedentes. Quizás es más interesante que comencemos por los antecedentes y después entonces la doctora Raya abordará toda la parte del derecho internacional que implica para el sistema internacional que pretendía ser una sociedad internacional suspendida por el derecho, este quebrantamiento
del del ordenamiento jurídico internacional por parte de una grandísima potencia con aspiraciones de nuevo a ocupar esa posición hegemónica de potencia que es Rusia. Así que los voy a dejar ahora con nuestro primer expositor. Cada uno de ellos tiene 15 minutos para hacer su exposición y después entonces tendremos el diálogo interactivo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor, siendo tan joven, compartir con gente tan experimentada, digamos, en términos internacionalistas y diplomáticos. Lucy, embajadora, y Pascal, que es mi papá, digamos, mi mentor, inclusive el asesor de tesis que hice tal vez en un 90% en esta biblioteca. De suma importancia para mí, era cotidiano para mí mi presencia en esta biblioteca. Bueno, hablar de los antecedentes de Rusia y Ucrania habría que remontarse hacia el año 1922, cuando ambos países fueron, digamos, miembros fundadores de la antigua Unión Soviética de repúblicas socialistas y soviéticas. Hasta el año 1991, cuando posterior al derribo del muro de Berlín, en noviembre del año 1989, a través de un tratado, ambos países, o más bien la disolución de la Unión Soviética se produjo y Ucrania se independizó y comenzó a tratar su economía de libre mercado. Pero el tema que hablaremos el día de hoy es precisamente este conflicto que ha surgido desde el pasado 24 de febrero, cuando se tomaron acciones bélicas frente a Ucrania por parte de Rusia. Esto tiene aproximadamente una década, digamos 9 años, desde diciembre del año 2013, cuando las manifestaciones sociales comenzaron en Kiev, en la principal plaza de Kiev, que es conocida como el Maiden, cuando la mayoría de jóvenes se manifestaron para que el presidente, el presidente, en aquel momento, ahora disculpen que el nombre no lo retengo, pues que había sido electo en el 2010 con la principal promesa de ingresar a Ucrania a la Unión Europea. Primero, hacerlo a través de acuerdos económicos y posteriormente concretizar la presencia de Ucrania en la Unión Europea. Esto inmediatamente desató las alarmas en Rusia por el tema geopolítico. Ocurre que en febrero del año 2014 el presidente ucraniano renuncia y ingresa un gobierno interino que es pro-occidental, que finalmente sí firma con la Unión Europea estos tratados económicos. Eso produce que entre marzo y abril del año 2014 el presidente ruso Vladimir Putin invada Crimea en marzo y finalmente produzca la anexión de Crimea en abril del año 2014. Igualmente, las regiones secesionistas, digamos, las regiones separatistas de Rusia, de Ucrania, pues también declararon su independencia frente a Ucrania. A partir de ahí comienza todo un proceso en el que se eligen nuevas autoridades gubernamentales en Ucrania. El presidente Petro gana las elecciones en el año 2014 y gobierna hasta el año 2019. Ocurre que esta invasión en la parte oriental, digamos, de Ucrania, que es la parte del Donbass, lo que se conoce como el Donbass, la parte del este ucraniano, produjo amplias tensiones en potencias de Europa Occidental, como fue Francia y Alemania, lo que llevó a que se firmara el protocolo de Minsk en el año 2015, específicamente el 5 de septiembre de ese año. Y ese protocolo lo que intentaba básicamente era traer el alto al fuego inmediato por parte de Rusia ante la parte oriental de Ucrania. Eso produjo que las partes separatistas de Ucrania tuvieran, digamos, una guerra de trinchera, básicamente, con el ejército ucraniano. Quiere decir que no se detuvieron, digamos, los enfrentamientos, pero sí oficialmente hubo un protocolo que procuró que eso sí ocurriera.
A partir de ahí, pues, digamos que hubo un letargo, digamos un lapsus en los enfrentamientos hasta finalmente el año 2018, cuando Ucrania comienza a participar en las intervenciones aéreas que propiciaban Estados Unidos y la OTAN. También en el propio año 2018, Estados Unidos acepta, digamos, vender armamento anti-ataque también a Ucrania. Esto comienza a generar nuevas alarmas dentro de Rusia, hasta que en el año 2019 el presidente Volodymyr Zelensky gana las elecciones con una amplísima mayoría y con la principal promesa de campaña de devolver la región del Donbass a Ucrania. A partir de ahí comienzan nueva vez las tensiones entre Ucrania y Rusia, lo que produce que en octubre del año 2021 el presidente Vladimir Putin pues introduzca a militares en la frontera con Ucrania, la frontera rusa con Ucrania. Y en diciembre de 2021 el presidente Vladimir Putin lo que sostiene ante Estados Unidos y ante los miembros de la OTAN es principalmente que se exige garantías de seguridad, y esas garantías de seguridad van acompañadas de algunas motivaciones o consideraciones que Putin entendía que son necesarias para que exista seguridad, como que la OTAN retire sus estaciones de los países que la conforman a partir del año 1997, digamos los países bálticos como Letonia, Lituania, también todos los países, digamos, que también hacen frontera con Rusia, que son parte actualmente de la OTAN. Esas garantías evidentemente no se dieron, y lo que se produjo fue una emboscada, una embestida por parte del presidente Vladimir Zelensky para formar parte de la OTAN. Y esto produjo que el presidente Vladimir Putin, pues últimamente, como fin último, invadiera Ucrania en una misión especial militar, como él la llamó específicamente, el pasado 24 de febrero, lo que nos trae hasta el día de hoy. Bueno, excelente, esta ya fue tercera. Ya vimos los antecedentes del conflicto. Vamos ahora a ver con la profesora Lucia Gralla cómo esto afecta el derecho internacional. Muchas gracias, agradecer la invitación a este diálogo tan importante en estos tiempos y que nos permite a todos como ciudadanos estar conectados con la parte internacional. En la universidad yo enseño Derecho Internacional y le digo a mis estudiantes que pongan atención en esta materia. Normalmente el abogado estudia para litigar y se concentra en la parte civil y penal. La parte internacional muchas veces es como para completar el currículum de la carrera, no sabiendo del impacto que tiene lo que pasa a nivel internacional hacia lo interno de los estados. Por eso yo felicito este diálogo que procura sensibilizar sobre una crisis que estamos viviendo en Ucrania y sus implicaciones, no solamente para la comunidad internacional, sino también para la República Dominicana. Por favor. Todo lo que nos aleja del derecho nos debilita. Me permito iniciar este breve comentario con esta frase de Hugo Grocio, uno de los padres fundadores del moderno derecho internacional público. Hugo Grocio fue teólogo, filósofo, destacado de Holanda, y publicó varias obras, entre ellas una muy conocida de Iure et Pacis, de la guerra y de la paz, precisamente esa obra. Esta obra pretendía debatir y discutir si la guerra era justa e injusta en ese momento. Su trabajo sirvió de referencia para los códigos de derecho internacional público que posteriormente se fueron creando, codificando con el objetivo de regular las relaciones entre los estados. Junto a Victoria, también, que posteriormente hizo otro trabajo, han quedado sus legados en el derecho internacional público.
Pero esta frase, todo lo que nos aleja del derecho nos debilita, es propicia en la oportunidad, porque lo que estamos viendo, como explicaba la embajadora Cristina Aguiar, es un debilitamiento del derecho internacional que pone en tela de juicio si esta materia tiene fuerza o si esta materia es débil para enfrentar situaciones como la que estamos viviendo. Vamos a ver, continúe, este es el mapa de lo que está pasando, algunos antecedentes. Me refería a esa obra de Hugo Grocio, de Jürgen Pasi, de la guerra y de la paz. Lo que más ha conocido la comunidad internacional, la humanidad, han sido conflictos armados. No es desde ahora que se está hablando de guerra, de conflictos armados. Tuvimos en la historia de la humanidad el Código de Hammurabi, el Código de Manú, que hablaban de la guerra, la misma Biblia habla de la guerra, es decir, que lo que siempre se ha tratado de regular es el tema de la guerra, de definir si es justa o injusta. Actualmente, dentro del derecho internacional público está prohibida la guerra, se prohíbe la Carta de las Naciones Unidas, pero hay una situación, la ambivalencia del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque por un lado prohíbe, pero por otro lado permite la propia Carta de las Naciones Unidas en el artículo 51 la legítima defensa, o sea, de que el Estado que está siendo atacado pueda defenderse. Y ante la situación que estamos viviendo, que hemos visto las acciones de agresión del presidente Vladimir Putin, nos preguntamos, ¿qué está haciendo el derecho internacional público ante la situación que está pasando en Ucrania y Rusia? La embajadora comentaba, antes de iniciar aquí, de que Vladimir Putin ha barrido con todo el derecho internacional público y con todas sus normas. La Carta de las Naciones Unidas reconoce en el artículo 2 7 principios básicos del derecho internacional público, que lo he puesto acá: prohibido el uso de la fuerza, el arreglo pacífico de las controversias, la no intervención, la cooperación entre los estados, igualdad y la autodeterminación de los pueblos, igualdad soberana y buena fe, el principio de buena fe de los compromisos contraídos. Si hacemos una revisión de lo que hablaba el profesor, habló de los acuerdos y los protocolos de Minsk que se firmó con el fin de evitar las agresiones de Rusia contra los estados que habían surgido después de la caída de la Unión Soviética. Ya hay un principio que está violando. Esos 7 principios que después fueron reforzados en la resolución 2625 de Naciones Unidas, resultada en 1970 en plena Guerra Fría, con el objetivo de promover las relaciones entre los estados y de fortalecerlas, esa resolución amplió esos principios de la Carta. Pero ¿qué pasa? Que dentro de la estructura de la Carta de las Naciones Unidas se nos dice que el único organismo coercitivo para obligar a un Estado al cumplimiento y respeto de esos 7 principios que se mencionan en el artículo 2 de la Carta es el Consejo de Seguridad. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes integran el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad está integrado por 5 estados permanentes y 10 que no son permanentes. Esos 5 son Rusia, China, Reino Unido de Gran Bretaña e Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. China. ¿Qué pasa? Que ante los actos de agresión que hemos visto, el capítulo 7 de la Carta, a partir del artículo 38, 39, 40, 41 y 42, establece que las acciones de medidas ante agresiones y amenazas a la paz la debe tomar el Consejo de Seguridad. Pero tenemos un Consejo de Seguridad dividido. Porque China, aunque no lo ha revelado tácitamente, pero está apoyando
a Rusia. Entonces no podemos tener una resolución coherente dentro del Consejo de Seguridad, que, repito, es el único órgano coercitivo con que cuenta la comunidad internacional. A diferencia del derecho interno, que tenemos las leyes, que tenemos los códigos, para cuando una persona comete una infracción, un delito, un crimen, le vamos a decir, se va a aplicar esta ley. En el derecho internacional no tenemos ese sistema, carecemos, y es lo que le da la debilidad al derecho internacional público. Las normas con que cuenta la comunidad internacional son las normas que con el tiempo se han ido creando con el apoyo y voluntad de los estados que han firmado ese compromiso. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿en qué estamos? Esto parecería una ficción del derecho internacional público, y hay juristas internacionalistas como Albuquerque Meno de Brasil que lo planteaba, la debilidad y la ficción del derecho internacional público, porque cuando queremos defender esas normas no podemos. Pero tenía un profesor muy conocido también en Brasil, donde hice la especialidad en Derecho Internacional Público, que nos decía, aunque la lucha por esas normas y defensas sea una utopía, hay que continuar defendiendo el derecho internacional público y sus normas. Entonces, ya dije de las medidas que pueden ser tomadas a partir de lo que establece la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, la comunidad internacional, a través de sus líderes y representantes, ha impuesto algunas sanciones que hemos visto: sanciones económicas, sanciones financieras, de energía. La Unión Europea, con el apoyo de Estados Unidos, para que no se le compre gas, a fin de poderlo coartar y de que pueda doblar el brazo, pueda reflexionar, pero no se ha logrado nada, lastimosamente. Lo que vemos son continuas violaciones que son señaladas e indicadas dentro del derecho internacional humanitario como una rama del derecho internacional público que regula los derechos y las modalidades de la guerra en los conflictos armados. Hay 4 convenios, que lo mencionaba la embajadora, 4 convenios de Ginebra, que estos convenios surgieron a iniciativa de la publicación de Henry Dunant en 1859, con su libro Mi Paso por Solferino, que dio inicio al Comité Internacional de la Cruz Roja y Media Luna, que es la que se encarga hoy en día de promover y defender ese derecho internacional humanitario. Los representantes de ese organismo no gubernamental están en estos momentos en Ucrania, ayudando a la población y viendo la posibilidad de que se pueda hacer un corredor humanitario, que no se ha podido tampoco. Es decir, que si en algún momento hay que juzgar crímenes de agresión, crímenes de guerra, como se establece en la Corte Penal Internacional, que ya el doctor Pascal va a hablar de eso, entonces hay que ver y revisar todas las convenciones internacionales de derecho internacional humanitario, como son los protocolos, los convenios y protocolos de Ginebra de 1949. Entonces, esas medidas no se han respetado. Estamos ante una debilidad, como les comentaba, del derecho internacional público, y la reflexión es que hacemos es de que se debe continuar demandando justicia internacional y el respeto a las normas internacionales, porque el derecho juega un rol en todas partes. Y como aquí termino con una frase de Immanuel Kant, dice: el derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el arbitrio de los demás, según una ley universal de libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Lucía Raya por esa exposición en lo que respecta al derecho internacional. Yo creo que aquí nosotros podríamos hacer la reflexión siguiente: ¿quién vigila a los vigilantes? La Federación Rusa, ex Unión de República Socialista Soviética, y los Estados Unidos se habían erigido como los grandes vigilantes del mundo. El mundo estaba dividido en 2 polos: el polo occidental, de la democracia, la libertad, y el polo comunista,
con su telón de hierro, que se habían abanderado de otro tipo de derechos y libertades, que eran los derechos económicos, culturales y sociales. Pero ¿quién vigila a los vigilantes? El Consejo de Seguridad ha demostrado su impotencia absoluta cuando es uno de los grandes que está envuelto en uno de estos conflictos, que además de ser un conflicto de política exterior, es un conflicto sistémico, porque todo el sistema internacional se ve afectado por esta contienda bélica, por el riesgo de que pueda extenderse, por el riesgo de desembocar en un holocausto nuclear, porque ya las condiciones no son las mismas que en el siglo XX, ni tampoco cuando se desató la Primera Guerra Mundial con el asesinato del archiduque heredero del Imperio Austrohúngaro. Ya las condiciones no son las mismas, los peligros son mayores, y aunque hemos visto que efectivamente tenemos un ordenamiento jurídico internacional, ese ordenamiento jurídico tiene una enorme debilidad, reposa sobre la voluntad de los estados. Votamos para decidir ya del establecimiento de la Corte, votamos a favor 140 países, casi igual que el voto que hubo ahora en la Asamblea General para la condena de la agresión a Ucrania. 140 países votamos a favor de la Corte Penal Internacional, incluida por supuesto República Dominicana. 7 países votaron en contra y hubo 21 abstenciones. O sea que se mantiene finalmente la posición de los estados en cuanto al derecho penal internacional y a la existencia misma de la Corte y de la posibilidad de sanciones ya a título de responsabilidad penal individual de los principales dirigentes militares, pero también del presidente de la República, o del ministro, como en el caso de la Federación Rusa. Así que con ustedes, el profesor Pascal Peña Pérez. Un inmenso placer poder compartir con todos ustedes. Es muy grato poder estar con un grupo de amigos y colegas y por supuesto con ustedes interesados en la materia. Me ha tocado abordar un tema que a los fines prácticos es tal vez me parece uno de los más interesantes, al mismo tiempo tal vez uno de los más esotéricos, porque cuando hablamos de el derecho internacional nosotros debemos pensar cómo de manera práctica este derecho internacional puede ejecutarse. Ahorita se hablaba y se utilizó el término de la coerción. Yo quiero tal vez iniciar con esto. Recordemos que en el derecho internacional tenemos, partiendo de los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas y partiendo justamente de los órganos que crea Naciones Unidas, tenemos un órgano que es el único órgano judicial, que es la Corte Internacional de Justicia. Este órgano, lo que hace como órgano judicial, lo que hace es juzgar a estados. De esto quiero diferenciar justamente la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no es un órgano dentro del sistema creado por la Carta de Naciones Unidas, sino, como muy bien comentaba la doctora Guiar, es un órgano judicial también penal creado, pero a partir del tratado del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual obviamente es el reflejo de la lucha del derecho internacional y de la comunidad internacional en llevar y en traer justicia de manera práctica para todos aquellas víctimas de conflictos bélicos. En este segundo caso se busca individuos. Entonces fíjense la diferencia. En el primero, Corte Internacional de Justicia, estamos con la capacidad en el derecho internacional y con una vocación universal de juzgar a los estados en virtud de las violaciones cometidas a los tratados internacionales suscritos obviamente por los estados que conforman Naciones Unidas. Y por otro lado, tenemos solo la capacidad de juzgar a aquellos individuos que forman parte de los estados que han suscrito, obviamente de manera previa, el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Miren aquí la gran diferencia y tal vez hasta la gran hipocresía del derecho internacional, porque la Corte Penal Internacional nace como el primer tribunal permanente de justicia internacional, insisto, primer tribunal permanente de justicia internacional,
como predecesor de cuáles tribunales: el de Ruanda y Yugoslavia, genocidio y lesa humanidad en Ruanda y Yugoslavia, y el antecesor a eso, los crímenes que todos conocemos y que obviamente son del conflicto bélico más importante que ha tenido la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, donde con los tribunales de Tokio y Nuremberg, como ustedes saben, se juzgaron, por supuesto, a los criminales nazis y a los japoneses como resultado, obviamente, de los conflictos. ¿Por qué hago este recuento? Porque en el primer lugar, en el caso de la Corte Internacional de Justicia, en ambos casos, se parte siempre de un principio general. Y el principio general es que solo los estados van a estar obligados a cumplir las disposiciones a los que ellos han dado por consenso su aprobación. Eso es el principio básico del pacta sunt servanda, ¿verdad? Yo no estoy obligado a algo a lo cual no he dado consenso. Aquí surge entonces una situación particular, porque en el caso de la Corte Internacional de Justicia, si bien aquí estamos hablando de crímenes de trascendencia universal, estamos hablando de obligaciones donde hay un hecho internacionalmente ilícito, así lo define el proyecto de artículos de responsabilidad de los estados de la Comisión de Derecho Internacional. Estamos enfrentándonos a que va a haber un órgano judicial que debe cumplir un procedimiento como cualquier otro tribunal y que tiene un alcance limitado exclusivamente su competencia a lo que indique ese instrumento internacional. Un poco más concreto, la Corte Internacional de Justicia indica que, o mejor dicho, el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia indica que va a conocer de los crímenes, o mejor dicho, de las obligaciones que se ven en el derecho internacional a partir de los tratados, estoy hablando de tratados, pactos, convenciones. Segundo, costumbre internacional. Tercero, doctrina y jurisprudencia. Y por último, los principios generales del derecho. Como resultado de esto, solo los estados que son parte obviamente de Naciones Unidas, o ambos estados que por consenso han indicado que desean presentar el conflicto ante la Corte, aunque no sean parte de Naciones Unidas, podrían conocer el caso. La misma situación, y es tratando en estos 10 minutos de resumir la situación, lo mismo sucede con la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, a diferencia del caso de Naciones Unidas, no todos los estados que son parte de Naciones Unidas han suscrito la Corte Internacional, el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En el año 98, justamente, los estados, la mayoría de los estados firman, eran al menos 60 estados que debían suscribir el mismo para su plena vigencia. En el 2000, Rusia fue uno de los que lo firmó. En el año 2016, un término que mal se utiliza de que retiró la firma, lo hablaba anoche con la doctora Raya. Básicamente hay literalmente un retiro de parte de Rusia a someterse a la Corte Penal Internacional. Ucrania, por otro lado, tampoco ha suscrito el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, con el conflicto de Crimea, que todos sabemos, creo que entiendo se habló hace un momento, con el conflicto de Crimea en el año 2014, Ucrania decidió someterse a la Corte Penal Internacional, obviamente para que fueran evaluados las violaciones que se estaban cometiendo en contra de sus ciudadanos. ¿Por qué hago planteo este gran escenario? Porque nosotros vamos a ver que en primer lugar, y recuerden que esta película cada día se va actualizando. Hace 2 días, estamos a 9 ya hoy, ¿verdad? El 5, Rusia expresó que no iba a presentarse ante los primeros alegatos
orales que se iban a dar en la Corte Internacional de Justicia ante la solicitud de Ucrania de medidas cautelares. Recuerden, cuando hablamos de medidas cautelares, estamos hablando de que antes de conocer el fondo, estoy hablando aquí para tal vez los no abogados, antes de conocer el fondo de un proceso, es decir, se está violentando, Putin y Rusia están violentando tal convenio, tal convenio, tal convenio. En lo que se resuelve eso, ningún caso de la Corte Internacional de Justicia dura menos de 2 o 3 años. Imagínense, señores, esta situación durante 2 o 3 años. Se toman medidas cautelares, provisionales, temporales, con el fin de procurar, de garantizar la protección de los derechos aquí envueltos. Rusia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, expresó de que no se va a presentar. Ucrania presentó los argumentos, lo que aparece de hecho en los medios. Hay que revisarlo un poquito, porque ante la Corte Internacional de Justicia se ha hablado de violación a los, obviamente, Convención de Ginebra, ya ustedes lo mencionaban, pero de manera particular también a la Convención contra la Prevención y Sanción del Genocidio. Y hablar de genocidio aquí, tal vez no me parecería, por lo menos no veo todavía los elementos para hablar de genocidio, porque el genocidio, conforme lo ha indicado el convenio y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, es referente a crímenes cometidos contra una población, ya sea por razones raciales, nacionales, étnicas o religiosas. Aquí no parecería ni siquiera necesario configurar en alguna de estas situaciones para hablar de genocidio, porque sí podríamos estar configurando, y de hecho eso es uno de los elementos y uno de los tipos penales que puede conocer la Corte Penal Internacional, es los crímenes de guerra. Crímenes de guerra que ya anteriormente mencionaba. Recuerden que los crímenes de guerra ya están recogidos en los convenios de Ginebra y en sus protocolos desde el año 1949. Pero lo más importante sobre este tema, y Yuri sabe que soy un apasionado al hablar de la figura de normas imperativas de derecho internacional, o normas jus cogens. Las normas jus cogens son, justamente por su propia naturaleza, son las que permiten juzgar y las que permitieron juzgar los crímenes de Ruanda, Yugoslavia, Tokio y Nuremberg, porque aunque no habían leyes previas, escuchen esto, aún no había leyes previas, se juzgaron los crímenes con posterioridad a la conformación de los tribunales. ¿Basados en qué? Basados justamente en la naturaleza de lo que son las normas imperativas, que es lo que se está viendo aquí. ¿Qué es? Las normas imperativas, conforme al artículo 53 y 64 de la Convención de Viena, de hecho los tratados se definen como todas aquellas normas que no aceptan acuerdo en contrario y no pueden ser violentadas o modificadas por una norma que no sea de igual rango. ¿Cuáles son normas imperativas? La prohibición a cometer crimen de genocidio, crimen de agresión, crimen de guerra y lesa humanidad. Esto implica que ya las obligaciones eran preexistentes, y las obligaciones son preexistentes, y que una norma, aún el procedimiento como tal, no puede impedir que sean aplicadas. Para darle solución a esta discusión que se generaron por los tribunales que yo les mencioné, Ruanda y Yugoslavia, y que de hecho esos abogados penalistas, como sucede aquí también, habla de los principios de que no hay, sin una ley previa no hay una sanción, de ser un crimen sin ley previa, estricta, certa y escrita. Lo que hicieron fue los tribunales indicar esto que yo les estoy diciendo. Hay normas que son básicamente el orden público internacional. Concepto que, por cierto, Francia en su momento, cuando estaban las discusiones con la Convención de Viena de Derechos Tratados, no quiso hablar de normas imperativas, porque hablar de orden público internacional es un poquito, tal vez, delicado. Pero esos son, señores, son normas que básicamente crean la estructura y la base del sistema y que, en el cual se fundamentan la paz y las relaciones internacionales desde el año 1945. Entonces, ya, porque creo que mi tiempo se ha ido agotando, para ir puntualizando algunas cosas. Vemos dos tribunales con competencia universal, no regional,
competencia universal, para lo cual, por supuesto, la voluntad de los estados debe presentarse. En el primer caso, la Corte Internacional de Justicia, ya vemos, se está conociendo en la actualidad una solicitud de medidas cautelares, donde, obviamente presentada por Ucrania, donde Rusia ya desde ya ha dicho que no va a presentarse. Por otro lado, tenemos la Corte Penal Internacional, donde, y en ese el 7, hoy estamos a 9, el fiscal de la Corte Penal Internacional, trabaja igual, su estructura y su procedimiento es igual como los procedimientos que nosotros conocemos en la República Dominicana. Se presenta una denuncia o una querella, un ministerio público, en este caso sería un fiscal, investiga, hay una fase de admisibilidad de pruebas, luego hay una fase de fondo y tiene la oportunidad de apelar. Algo que no sucede con la Corte Internacional de Justicia, porque sus sentencias son dictadas en única y última instancia, son en principio vinculantes. En el caso de la Corte Penal Internacional, fíjense que hay un doble grado para garantizar, al hablar por supuesto de lo penal y al hablar por supuesto de prisión. En la Corte Internacional de Justicia no se puede meter preso al Estado. En la Corte Penal Internacional obviamente a los mandatarios sí. Y de ahí, y con esto ya voy concluyendo, ahí es que nosotros vemos que cuando hablamos de este estatuto de la Corte Penal Internacional, va a requerir, como no hay una, y ya la doctora Raya lo mencionaba ahorita, no hay un sistema coercitivo internacional. Teóricamente el Consejo de Seguridad, pero en la práctica no ha habido hasta el momento dictado una sentencia internacional el Consejo de Seguridad que vaya a ejecutarla. Como sucede con los jueces de ejecución de la pena aquí en la República Dominicana, eso no ha pasado. Lo que sí debe darse es la cooperación internacional, y es algo incluso descrito, a partir creo del artículo 126, 120 y tantos del estatuto. Se habla de esa cooperación internacional. ¿Por qué? Porque para apresar a alguien, para que cumpla la condena, para garantizar absolutamente todo lo que implica el procedimiento, debe ser en colaboración de los estados. Entonces, ¿qué pasa? De manera práctica, yo les voy a decir tal vez lo que va a suceder. Con la Corte Internacional de Justicia posiblemente habrá una decisión donde se dicten medidas cautelares en provecho de Ucrania. Años pasarán, y como ha pasado ya, como ha sucedido con otras sentencias de la Corte Internacional de Justicia, a lo mejor si se llega a algún tipo de acuerdo, la Corte Internacional de Justicia va a declarar carente de objeto el proceso y no se va a referir. Cuestión contradictoria, insisto, porque estamos hablando de violaciones que impactan a normas imperativas del derecho internacional. En el caso de la Corte Penal Internacional, ¿qué va a suceder? Se lo resumo de la manera siguiente. Uno de los principios básicos en materia penal es que no se puede juzgar en contumacia. Contumacia, para aquellos que no conocen el término, no son abogados, implica que tú no puedes juzgar como tribunal sin la presencia del imputado. ¿Qué quiere decir eso? Para poder juzgar a Putin o a cualquiera de los involucrados, ya sea por responsabilidad penal individual o responsabilidad penal del superior. La responsabilidad penal individual es que yo cometí directamente los hechos, responsabilidad penal del superior es que yo ordené la comisión de los hechos y otros los cometí. Esas dos figuras están reconocidas en el estatuto. Para juzgar a cualquiera bajo estas figuras, ¿qué se necesita? De la presencia. La pregunta es, ¿Putin va a salir de Rusia? Si no sale de Rusia, ¿habrá algún país que va a ir? Que de hecho, eso también sería una violación, aunque anteriormente se dio en algunos otros, ¿verdad? En el pasado, de que iban, y de hecho hay sentencias sobre el tema, de que iban y básicamente secuestraban al individuo y se lo llevaban. Eso se vio con el tema, por supuesto, de los judíos, y de hecho hay una sentencia famosa ahí de la Corte Internacional de Justicia también con ese tema. Pero, ¿ustedes creen que eso va a suceder? Yo creo que en el sistema actual eso no va
a suceder. Y ahí es que yo les menciono nuevamente, creo que voy a terminar con lo que inicié, la hipocresía del derecho internacional. Hipocresía. Yo soy internacionalista, o me considero amante, pero al mismo tiempo, sí, menos mal, pero también soy práctico, y cuando digo soy práctico es porque yo voy apostando a que es a partir de estos foros, pero al mismo tiempo de que cuando se lleguen a ciertos roles, a generar el cumplimiento de las normas en el mejor interés e interpretación del derecho internacional. Entonces, Putin no va a ser juzgado, al menos en la Corte Penal Internacional, si no es apresado por algún país cuando salga de Rusia. Ya ustedes imaginarán lo que eso implica. Pero además, determinar a partir, y yo creo que tal vez es la última reflexión, no tanto jurídica, sino yo creo que es más humana, que nos lleva. Pensar cómo por intereses geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos, se pueden cometer atrocidades como esta, que no la habíamos visto desde ya hacía varios años. Por supuesto, el derecho internacional tiene normas, y sucede igual que las instituciones de la República Dominicana, tiene normas, tiene instituciones, el detalle está aplicarlas como corresponde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Pascal Peña Pérez por ese excelente escenario que nos ha brindado sobre la Corte Penal Internacional y la posibilidad de sí o no de ver a los responsables de esta agresión contra Ucrania traducidos ante la Corte. Yo les voy a contar dos anécdotas de la interioridad de la Corte para que ustedes vean cómo funciona el sistema internacional, cómo funcionan las grandes conferencias internacionales. El escenario más hipócrita que ustedes se pueden imaginar es el de una conferencia internacional de plenipotenciarios. Un día nos convocan, era Trinidad y Tobago que estaba presidiendo el GRULAC, este grupo latinoamericano del Caribe, y nos convocan a una reunión de urgencia. Es algo ocurrido. Los Estados Unidos habían pedido que se convocaran a los Estados latinoamericanos del Caribe para presentarle algunas preocupaciones que el embajador gran internacionalista Schaeffer, que era el jefe de esta delegación, tenía en cuanto al desarrollo de la conferencia y el posible resultado. Nosotros estábamos todos sentaditos ahí en un salón, en la FAO, ahí fue que se desarrolló la conferencia de plenipotenciarios y el jefe de delegación americana, el embajador Schaeffer, viene y hace su exposición. Uno de los puntos que él quería era que nosotros, los Estados latinoamericanos, apoyáramos a los Estados Unidos en una propuesta de que el fiscal de la Corte, para poder iniciar una investigación, sometiera primero esa solicitud al Consejo de Seguridad y que el fiscal no pudiera ex oficio iniciar ninguna investigación por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio o agresión que le fuera denunciado, sino que tenía que pedir la autorización del Consejo de Seguridad. Bueno, ahí estaba Cristinita, que levanta su manita, pone su banderita, ¿verdad?, República Dominicana, y como uno siempre en todo con clave diplomático, tiene todas sus fórmulas, ¿verdad? Muchas gracias por habernos convocado, somos todos amigos, qué bueno, los Estados Unidos, nosotros los Estados Latinoamericanos del Caribe, pero el embajador Schaeffer, yo tengo que decir, yo estoy en el comité de redacción con la República Dominicana y esa parte del estatuto ya nosotros la revisamos, o sea que ya no hay posibilidad de modificación porque ya va para plenaria. Y así se produce, todos los otros fueron levantando sus banderitas para decir lo mismo, de que ya no era posible, etc. Y así simplemente utilizamos el mecanismo y el procedimiento de la conferencia para nosotros salvarnos la cara y decir, no, hubiéramos querido cooperar, pero ya no es posible por el procedimiento de la conferencia. La otra anécdota, que yo creo que pone todavía más de manifiesto la hipocresía de este tipo de gran misa internacional. República Dominicana presentó por iniciativa una propuesta de preámbulo para el tratado.
me vienen a buscar, ven embajadora, que tiene que discutir su propuesta de preámbulo en el grupo de trabajo. Yo fui ahí y defendí mi billete, como dicen los franceses. Bueno, yo salgo muy contenta porque me voy a explicar algunas cosas. Yo salgo muy contenta de mi yo voy a mi silla en el comité de redactores y digo, ay, queridos, pronto te van a ver la propuesta de preámbulo de la República Dominicana, porque ya yo la discutí en el grupo de trabajo. Al otro día, llegamos, ¿verdad? Teníamos que comenzar temprano a las 9, y a veces salíamos a las 12 de la noche. Y bueno, no acaban de traer los documentos que nosotros tenemos que verificar. El periodiquito de la conferencia, que era editado por las organizaciones no gubernamentales, la coalición que apoyaba el tema de la corte, nos había pintado como que nosotros éramos unos asesinos. El estatuto estaba extendido en una camilla de hospital y nosotros, los miembros del comité de redacción, estábamos acabando. Nosotros no teníamos esa latitud porque en el reglamento de la conferencia el comité de redacción lo único que hacía era verificar la concordancia lingüística entre los 5 idiomas oficiales que tienen Naciones Unidas. O sea, nosotros no podíamos realmente cambiarle nada a la sustancia del estatuto. Bueno, pues por fin llegan los famosos documentos. Viene el preámbulo. Y cuando yo comencé a leerlo, yo no me desmayé. Porque yo soy quizás una persona fuerte. No quedaba prácticamente nada del preámbulo que yo había discutido en el grupo de trabajo. Quedaron de lo que República Dominicana puso, sí quedaron 3 párrafos importantes. Pero habían intervenido a las 2 de la mañana con el presidente de la conferencia, Philip Kirsch, que era un canadiense, que fue el primer presidente de la Corte Penal Internacional, el grupo de los no alineados. O sea, los grupos políticos, y ellos pusieron entonces el sazón que ellos quisieron dentro del preámbulo. República Dominicana había puesto, y que quedó, gracias a Dios, un principio importantísimo del derecho penal internacional, y es que la competencia del Estado nacional debía ser salvaguardada en primer lugar, y que la competencia de la Corte era una competencia subsidiaria. Los angloamericanos hicieron una guerra total en las discusiones porque ellos decían que era una competencia complementaria. Pero no puede ser complementaria, porque eso quería decir que tú juzgas en tu país y después la Corte vuelve y lo juzga para darle una sanción complementaria o la sanción que tú no le diste por consideraciones nacionales. O sea, es obligatoriamente una competencia subsidiaria. Entonces, el tema de la contumacia. A mí el jefe de delegación francés, como yo estuve en Francia, me vino a buscar. Mire, embajadora, por favor, para que usted venga a apretar mano fuerte en el grupo de trabajo que estamos discutiendo la contumacia. Su contumacia es una figura de derecho francés que nosotros la teníamos aquí, pero los angloamericanos estaban totalmente en contra del tema de la contumacia, diciendo que el primer derecho que tiene un imputado es el ser estar presente en su juicio. Yo dije, sí, perfectamente. ¿Y las víctimas? Por ejemplo, las víctimas de Radovan Karadzic, que estuvo años escondido. Entonces, las víctimas cuya sanación comienza con el juicio público o se perfecciona en el juicio público, entonces no tienen derecho a sanarse. Porque un fulano se esconde 10 años. Radovan Karadzic estuvo escondido casi 10 años más. Entonces, ¿qué le pasó a las víctimas, verdad, de ese señor y de todo lo que lo ordenó? Entonces, ese es el tema en derecho internacional. Cuando ganó el juicio, a nosotros nos sacaron, pero del escenario, estaban los africanos también que tenían una conferencia de derecho francés, y no se consagró en el derecho penal internacional la contumacia. El imputado tiene que estar presente en su juicio, que ese es el primer derecho que tiene un imputado. Me parece muy bien, pero cuando tú lo equilibras y lo pones enfrente con el derecho de las víctimas de tener un juicio público, ¿qué pesa más? Eso fue uno de los puntos que yo abordé en mi discurso, el discurso que yo hice en la plenaria. Pero estamos aquí en nombre de quién vinimos. Vinimos aquí a nombre de las víctimas, de las mujeres violadas, obligadas a tener hijos para la limpieza étnica, a nombre de los envejecientes y de los niños. Y eso es de lo que menos estamos hablando en esta conferencia. O sea,
las ONG todas vinieron a buscar mi discurso porque yo planteé cosas que eran fundamentales. Encontré en la librería de la FAO un libro extraordinario que es un ensayo escrito por un filósofo belga, que es un ensayo sobre la insolencia. Y una frase que yo encontré en ese ensayo que utilicé en ese discurso es que la más grande insolencia es justamente la demanda de justicia. Y entonces, por eso es que en el plano internacional nosotros tenemos tantas dificultades para que se cumpla y se haga justicia. Creo que hemos llegado al final de este diálogo.